último bloque de la primera edición de Radio Análisis y saludamos al economista Andrés Solimano, que habitualmente nos acompaña también a mirar distintos temas en esta agenda respecto de la situación nacional e internacional. Andrés, bienvenido, muy buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Andrés, bueno, aprovechemos además este tiempo que nos queda. Primero preguntarte, ¿no? Por el escenario nacional, con esta elección que ya se concreta el pasado domingo, con un presidente electo, José Antonio Kast, que de hecho, lo hemos estado comentando en la mañana, por ejemplo, visita Argentina, comparte con algunas figuras del equipo económico de Javier Milei, Luis Caputo, José Luis Daza, incluso mencionando este último como posible integrante del equipo, gabinete o círculo de la administración de Kast que comienza el próximo 11 de marzo en nuestro país. Más allá de las figuras, nombres, ¿qué perspectivas, escenarios evalúas respecto a lo que se viene en Chile en materia económica? Sí, a ver, todavía falta saber cuál va a ser la conformación del equipo económico del gobierno de Kast. Probablemente se va a saber eso tipo enero, febrero, probablemente. Sí. Y conocer exactamente cuáles van a ser sus definiciones económicas. Algunas cosas adelantó en Buenos Aires el presidente electo, de que veía con mucha admiración las políticas que se estaban haciendo en Argentina por la administración Milei. Yo creo que son realidades económicas muy distintas. Milei heredó un país con muy alta inflación, más de 20% mensual, y con un desequilibrio muy serio de las finanzas públicas. Y una situación más bien de insuficiencia de divisas del país. La situación chilena es mucho más estable y equilibrada que va a heredar el gobierno de Kast. La inflación está a 3-4% por año, la economía crece a 2,5% también por año. No hay desequilibrios fiscales, hay discusiones, es decir, la deuda pública está subiendo mucho, está subiendo quizás un poco, etcétera, pero no hay, la bolsa está bastante robusta. ¿Para qué decir las utilidades de las grandes empresas de la banca que adquieren niveles récord? Entonces, recibe una economía que está andando bien en general, siempre se puede mejorar, obviamente, y yo creo que aplicarle, como dice el programa, no sé si lo va a implementar, pero lo que dice el programa, un shock fiscal, que es lo que proponía de de recorte de 6.000 millones de dólares de gasto público en 18 meses, entiendo, por ahí. Bueno, puede, en vez de acelerar el crecimiento económico, desacelerarlo, incluso producir una recesión. Entonces, porque sería un corte muy fuerte a la demanda agregada y no es claro que vaya a ser recompensado por un aumento de la inversión privada. Entonces, un escenario posible es que él siga adelante con su promesa de un shock fiscal, y si la economía entre se desacelere, incluso puede llegar a recesión, que es lo que hizo Milei en Argentina. Pero lo que pasa es que Milei tenía que bajar la inflación, que era muy alta, y no es el caso chileno. Entonces, esa es una posibilidad. Otro escenario es que sea más realista y haga algunos cambios de desregulaciones, de los permisos, etcétera, y no se embarque en un ajuste fiscal que puede ser, como lo decía, desestabilizador. Yo veo esas dos posibilidades: un camino pragmático de continuidad en términos económicos, haciendo ciertas cosas, y un camino disruptivo de shock fiscal que no se justifica por inflación, y tampoco porque las finanzas públicas estén tan desequilibradas ni nada,
sería una cosa más bien ideológica. eh, entonces, bueno, pero la economía puede estar en riesgo. Sí, Andrés, porque pensando en lo que se ha hablado hasta ahora, hay un concepto también que han estado utilizando desde su grupo, que es este plan Desafío 90, como los 3 primeros meses, en donde también ha estado participando el economista Bernardo Fontaine. Claro, se habla de estas políticas de austeridad fiscal, se habla de generar certeza en materia laboral, de modificaciones administrativas para impulsar la inversión, de proyectos de ley. Uno de ellos, por ejemplo, que es reducir la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual a 23% para todas las empresas medianas y grandes. Hay algunos titulares, no sé si podemos mirar algo de eso. Sí, a ver, esta orientación es una orientación por la medida que señalas, eh, que es lo que podríamos ponerla una especie de paquete neoliberal puro, por ponerle un nombre que- que nuestros auditores puedan identificar, que es crear las condiciones para las empresas para que inviertan más, ¿no es cierto? Eh, eh, Bajarles las tasas impositivas, como lo indicaba, de 27 a 23, eh, eliminar permisos, hacer más fácil la vida para las empresas, sobre todo para las empresas más grandes. Eh, Ese es el problema que tiene, ese diagnóstico y ese conjunto de medidas, el problema es que primero no garantiza un aumento de la inversión en capital fijo y equipos, maquinaria, etcétera, que es lo que echa a andar la economía, la producción real. Puede que las empresas, al enfrentarse, al tener mayores utilidades porque le han bajado los impuestos, decidan pagar más dividendos a sus propietarios o sacar el dinero o sacar el dinero fuera de Chile, como lo que ha venido sucediendo hace más de 5 o 6 años, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un gran regalo fiscalmente costoso para las empresas, pero que no se va a traducir en un aumento de la inversión nuevamente en capital fijo. Ese es un problema. El otro, no nos olvidemos que Chile es un país de alta desigualdad económica, con grandes diferencias de rentas, ingresos, salarios entre los distintos estratos de la población y actores del sector productivo. Entonces, estas medidas tienden a concentrar más el ingreso en una economía que ya está muy concentrada. Esa es una segunda dificultad que le veo. Pero bueno, es un grupo que, por los nombres que usted mencionaba, cree mucho en esta receta que se viene aplicando desde la década de los 80, introducción funcional del ingreso y sin aumento necesariamente de la inversión productiva, mucha financialización de la economía. Entonces son recetas que ya se han implementado, no hay nada muy innovativo en lo que usted describe Mm. como medida de política económica. Son gobernar básicamente para el poder económico, Va- esperando una milagrosa resurrección de la inversión privada, que además en Chile no está en el suelo, ni mucho menos, ¿no es cierto? Se pueden hacer más cosas, los empresarios siempre se están quejando un poco de los permisos y no les gustan las regulaciones ambientales y no les gustan los sindicatos y muchas cosas que no les gustan para que lo dejen hacer negocios tranquilos, siglo XIX, capitalismo victoriano. Pero bueno, estamos en el siglo XXI. mm. Eh, Esa es mi evaluación. Sí, bueno, vamos a tener sin duda también el tiempo luego para cuando se concreten algunos de estos, tanto del equipo, algunos anuncios más concretos y bueno, ya con el inicio también de la administración el 11 de marzo para mirar con más detalle un escenario económico que siempre es importante. Pero queríamos dedicar también, Andrés, entiendo, ya que estábamos hablando de Argentina, uno de los temas que ha estado en el último tiempo siendo mirado con atención, esta reforma laboral que envía al Congreso el gobierno de Javier Milei, se habla de redefiniciones en aspectos como vacaciones, indemnizaciones, despidos, regímenes especiales, algunos cambios en procedimientos judiciales y laborales. ¿Cómo estás observando también este tema? Sí, Diana, eso es
las medidas de Argentina me recuerdan, muchos recuerdan, el plan laboral chileno del año 1979 del general Pinochet, implementado por el ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera, Chinique. Entonces, que lo que se buscaba, y que yo creo que también lo que se busca en Argentina, es varias cosas al mismo tiempo. Ujú, Primero, disminuir el poder de los sindicatos, ujú, ¿no es cierto? Eh, eh, que eso está en el centro del modelo neoliberal, producir un cambio de la estructura de poder a favor del capital y en contra del trabajo, o sea, de debilitar el poder de negociación del movimiento sindical, que es muy fuerte en Argentina, más fuerte diría yo que en Chile ujú. actualmente. Chile históricamente tuvo un movimiento Sí, claro. sindical más fuerte, fue poderoso hasta el año 73, pero eso ya hace harto tiempo atrás. Después fue Fue un quiebre muy rotundo. fuertemente debilitado. En Argentina se busca básicamente, creo yo, disminuir el poder de los sindicatos. Entonces están introduciendo medidas como que puedan negociar por empresa y no necesariamente por rama. Eh, También hay medidas de bajar la indemnización por despidos. eh, es un tema que parece que en Argentina ha sido un poco sensible después de los anuncios, el tema de las vacaciones. Y así, pero básicamente el grueso es la llamada flexibilidad laboral, bajar los costos de despedir gente, disminuir el poder de los sindicatos, disminuir el poder de negociación del sector eh, trabajo. Nuevamente en la misma filosofía de hacerle las cosas más fáciles a los empresarios, esperando que con eso vayan a invertir y producir más, ¿no es cierto? Eh, bueno, hay que ver qué resistencia social va a tener. La CGT, la Central General de Trabajo, llamó para mañana, jueves, a una marcha, una manifestación en Buenos Aires de repudio a esta nueva legislación. Vamos a ver qué dice el Congreso argentino. Milei está aprovechando que tuvo un resultado relativamente favorable en la última elección de octubre y empuja medidas que son bastante controversiales. Pero Mm. yo la veo muy parecida a la institucionalidad laboral chilena, que se introdujo el año 79 y que, con algunas modificaciones, perdura hasta ahora, ¿no es cierto? Este tipo de legislación eh, eh, crea una precariedad laboral. Es mucho más fácil que la gente pierda su empleo y además la están tomando, si es que se aprueba, en un momento que la economía argentina ha experimentado grandes pérdidas de empleo, pérdida de producción industrial, aumento de la pobreza. Entonces, yo me temo que va a empeorar más la situación social si es que se adopta. Siempre se pueden hacer reformas y modificaciones, probablemente revisar los códigos laborales, hay cosas que se pueden reestructurar. Está bien, pero no hay que perder de vista que esto va orientado básicamente a debilitar el poder de negociación de los trabajadores y facilitarle la situación a las empresas, sobre todo muchas veces las grandes. Sí, claro, se habla de figuras como pago en especies o volver a hablar incluso de algunas jornadas de 12 horas. Bueno, hay todo un elemento bien simbólico porque además el proyecto se califica como de modernización laboral y que no ha sido capaz de enfrentar los cambios del mundo del trabajo, pero con estos elementos que tú planteas, Andrés, la verdad es que quedan más interrogantes que certezas respecto de los desafíos que efectivamente hoy tiene el mundo del trabajo con la tecnología, inteligencia artificial, los contrapesos necesarios también respecto de los trabajadores, entre otros. Pero quería dedicar los minutos que nos quedan, si te parece, Andrés, a algunos panoramas regionales. Por ejemplo, ayer comentábamos, no sé, en el caso de América Latina y el Caribe, CEPAL, que daba cuenta de algunos
algunos números. Por ejemplo, hablaba de América Latina creciendo en promedio del 2,4 del PIB en 2025, 2 en 2026, hablando de una economía mundial de un 3,2%. ¿Qué podríamos agregar quizás como ideas fuerzas para seguir proyectando sin duda en otros espacios luego acá en la radio? Claro, a ver, sí, las proyecciones de CEPAL indican una cierta desaceleración en el crecimiento regional para el año 2000, anticipan de 2,6 al 2 promedio, con diferencia entre países, ¿no es cierto? Eh, bueno, la economía internacional yo creo que va a estar en gran medida, y eso afecta a América Latina y también a Chile, va a estar determinada en gran medida por cómo se resuelven los conflictos comerciales, ¿no es cierto? Recordemos que el año 2025, con la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos, hubo una disrupción muy grande del sistema de comercio internacional, con alzas de aranceles bastante sí. significativas para un grupo importante de países. Entonces, eso está afectando el comercio internacional y puede ser un factor de pérdida de dinamismo, de estímulo, porque un sistema de comercio abierto se está sustituyendo por un sistema de comercio con aranceles más altos y otras restricciones. Por ahora, la economía americana, el crecimiento de la economía americana, que es una economía importante, obviamente, junto con la de China, etcétera, se ha mantenido relativamente estable, en parte por el boom del mercado accionario y por el boom de las acciones de las empresas de tecnología de innovación y inteligencia artificial, etcétera. Pero hay muchos artículos que muestran de que esto puede no durar. Y por otro lado, el shock tarifario eleva precios en Estados Unidos, deprime el poder de compra de remuneraciones, crea ineficiencia económica y es un problema. También esta política tan anti-inmigrante y deportaciones, etcétera, y cierre de fronteras para los inmigrantes restan fuerza de trabajo a la agricultura, a la construcción, a los servicios. Entonces eso también es una fuerza que quita dinamismo. Pero bueno, hay otra economía en el mundo también, está la economía de China, de la India, que está bastante dinámica. Europa se mantiene estable, no creciendo muy aceleradamente, y el mundo en desarrollo depende de la región que uno analice. Bueno, es un contexto con incertidumbres, con un nuevo escenario liderado por Estados Unidos, que promulgó la globalización económica en los últimos 40 años y ahora pasa a una política distinta, que es desglobalizar, empezar a poner cortapisas en el comercio internacional y cerrar muy fuertemente hacia su país, por lo menos, los flujos migratorios. Ese es un cambio muy importante en la globalización, que tiene efectos económicos globales, y tiene efectos regionales en América Latina y tiene efectos en Chile. Por eso que yo creo que hay que ser prudente, no hay que entusiasmarse con políticas que adopta un país, ir a ver a Argentina, decir aquí la solución está lo que hace Argentina hoy, y copiémoslo en Chile, o ir a otra parte y tomar una idea. No, yo creo que hay que mantener una sobriedad y evitar que el carro macroeconómico económico se pueda descarrilar por hacer experimentos que no se justifican mucho, a mi juicio. Sí, temas muy importantes y que además aprovechamos también en esta conversación de entenderlos, dar un más contexto también de lo que está sucediendo, bueno, en nuestra región, pero también con estos números en el mundo. Agradecemos al economista Andrés Solimano en esta nueva conversación, parte de la Casa de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Diana, un gusto de verla. Un abrazo, que tenga una buena jornada. Igualmente, adiós. 4 minutos para las 10 de la mañana. También agradecemos a ustedes, auditoras, a quienes nos ven en las diversas plataformas, acompañándonos en esta mañana de miércoles 17 de diciembre de 2025. Programación que recién comienza. Cerramos esta primera edición de Radio Análisis, pero
se suma acá en estudio Nicolás Rojas con el programa Semáforo y también desde el departamento de prensa con boletines horarios, con la segunda edición a las 13 horas, política en vivo a las 7 y todas también las informaciones que compartimos a través de radio.uchile.cl y de nuestras redes sociales. Gracias al equipo también que permite en sus distintas funciones esta salida al aire. Que tengan buena mañana. Nos reencontramos a las 13 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó